Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Patricia Rodríguez y el día de hoy les voy a dar a conocer la estructura de mi monografía, la cual tiene pregunta de investigación: ¿de qué manera influye el clima organizacional en la salud de los trabajadores? Entonces es una pregunta muy importante para investigarla porque en muchas ocasiones muchos trabajadores son considerados simplemente como una máquina productora y nada más. Entonces, bueno, para comenzar a darle respuesta a estas preguntas, necesitamos saber qué es clima organizacional. Entonces, para empezar a realizar la base teórica de la monografía, hay que mirar qué significa esto. La definición de clima organizacional se puede definir desde muchos puntos de vista. Existen muchas posturas donde puede definirse, digamos, como para la Gestalt, los individuos tienden a comprender e interpretar todo cuanto los rodea con base en percepciones, y esto hace que se comporten como tal. Por tanto, puede decirse que en el campo laboral el comportamiento de los trabajadores se ve claramente influenciado por el concepto o la percepción pues que cada uno de los obreros, de los trabajadores, tenga acerca de su trabajo y todo el contexto que éste abarca. Digamos, para Rodríguez, expresa que el clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo. Entonces ya no es como en la Gestalt, en donde el individuo es un sujeto individual, sino que Rodríguez argumenta que el clima organizacional se refiere a lo que la mayoría de los empleados piensa acerca de cómo está haciendo el trabajo, cómo es el ambiente y etcétera. Sin embargo, puede decirse, ¿sí?, de todo lo anterior y de otras posturas que se ha revisado, puede explicarse que clima organizacional es la manera como el trabajador percibe e interpreta su medio laboral, trayéndole consecuencias positivas o negativas en los diferentes ámbitos de la vida. Recordemos que el ser humano es un ser que está compuesto específicamente por 3 esferas, que es la biológica, la psicológica y la social. Por eso se dice que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, en las organizaciones, el ser humano no es un simple trabajador, sino que es un ser compuesto por 3 esferas gigantes que lo componen. En estas 3 esferas, ¿sí?, cada una de estas tiene enfermedades causadas por el efecto de las actividades laborales. Entonces, anteriormente esto no se tenía en cuenta, simplemente el trabajador trabajaba y no más, no por un sueldo y aparte de eso, pues ya el patrono no tenía que responder por absolutamente nada. Entonces, en la esfera biológica tenemos entre las enfermedades pues que se pueden destacar son las enfermedades de la piel, enfermedades causadas por químicos, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades infectocontagiosas. Todas estas las tiene delimitadas la Organización Internacional del Trabajo. Entonces no es que se las inventen, sino que ya están investigadas y esas enfermedades existen, y muchas de estas son causadas por los ambientes laborales a los que está expuesto el trabajador. Aquí tenemos el factor psicológico. Entonces existen muchos riesgos psicosociales que van a permitir que los trabajadores presenten trastornos mentales y del comportamiento, así como insatisfacción laboral, estrés laboral, desmotivación, ansiedad, depresión y el síndrome de burnout, que es un síndrome que es como el desgaste
se quiere decir que el empleado está quemado, está agotado por la excesiva carga laboral. Y este síndrome pues trae innumerables consecuencias en la vida del ser humano. Acá tenemos la esfera social, ¿sí? Entonces, uno pregunta, bueno, ¿cómo influye, ¿sí?, el trabajo en la esfera social del individuo? Pues sí sucede que el trabajo o los efectos negativos o los riesgos que son asumidos por el trabajador en cuanto a la labor que está realizando, si esos riesgos son biológicos y psicológicos con estas enfermedades que ya hemos visto, pues obviamente traerá también sus consecuencias a nivel social. Estas consecuencias son, por nombrar algunas, el distanciamiento social que existe. Entonces el trabajador, por el cansancio, por el estrés, por la acumulación de trabajo, tiende a distanciarse de sus amigos, de la sociedad. Entonces simplemente es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, etc. También se observa la disfunción familiar, que es cuando por este mismo estrés, por ese mismo afán del trabajo, muchos de los obreros, de los trabajadores, dejan de lado a su familia, ocasionándole esto mucha disfunción pues con sus hijos, con su cónyuge, etcétera. Asimismo también todos estos trastornos, digamos enfermedades, tienden a dañar la relación con los mismos compañeros de trabajo, ¿sí?, produciendo esto aún más estrés para toda la compañía, y obviamente que todo esto que hemos mencionado aquí se va a ver reflejado en la disminución del rendimiento en el trabajo y muchos otros aspectos que van a ser también negativos para la organización. Bueno, tenemos que en Colombia hay una normatividad que está regulando lo que es la salud y la higiene en el trabajo, ¿sí? Hace referencia a la ley 1562 del 1 de junio de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de la salud ocupacional. Esto quiere decir que el gobierno, ¿sí?, es responsable también, junto con sus entidades de vigilancia, de que los trabajadores estén en unas condiciones dignas para ejercer su rol y evitar pues o minimizar un poco los estragos que ocasiona las diferentes enfermedades que son causadas pues por el clima organizacional. Tenemos por un lado que en Colombia lastimosamente no existe una vigilancia y control que permita que esta ley se aplique en su totalidad y en todo el territorio colombiano. Si bien es cierto que hay muchas industrias, grandes industrias, que de pronto pueden tener la vigilancia correspondiente, también tenemos que hay territorios alejados donde hay microempresas, hay empresas también, pero que realmente no cuentan con un sistema de seguridad, ¿sí?, en riesgos ocupacionales. Entonces, todos los empleados quedan a la deriva, ¿sí?, y siempre entonces se seguirán presentando las enfermedades laborales y todas sus consecuencias, como algunas que ya hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, si se le da cumplimiento a esta ley, ¿sí?, si fuera un cumplimiento efectivo, esta ley pretendería mejorar los ambientes laborales y por tanto se podría prevenir muchas enfermedades y todos los efectos negativos que éstas conllevan. Entonces, en cumplimiento a esta ley que todas las organizaciones deberían hacer, sería necesario la realización de un diagnóstico de clima organizacional a manera de investigación dentro de la empresa para saber realmente, ¿sí?, cómo se sienten los empleados respecto al clima laboral, en qué les afecta, ¿sí?, y de esta manera esto nos va a permitir realizar un plan de acción para mejorar, ¿sí?, estas problemáticas que pueden estar presentando los trabajadores de la empresa. Cuando ya se tiene el plan de acción, hay que ejecutarlo, ¿sí?, de la mejor manera dentro de la empresa y pues especialmente contando con el apoyo de
de los gerentes, de los administrativos, porque igual no solamente se necesita tiempo, sino también un buen presupuesto económico, ¿sí? Para poner en funcionamiento el plan de acción, lo cual tendería a mejorar la salud de los trabajadores y minimizar los riesgos para las ocurrencias de las enfermedades, que pues es allí donde nosotros tenemos que ir, porque de nada nos serviría saber, ¿sí? E investigar cuáles son las enfermedades causadas por el clima organizacional, sino además de esto, de cómo podemos mejorar esa situación, que es al fin y al cabo lo que nosotros podemos aportar desde nuestro quehacer a toda la población trabajadora que pudiese estar a nuestro cargo. Entonces, a grandes rasgos, esta es la estructura que he realizado, la estructura de la monografía, y pues quedo atenta a las correcciones y observaciones. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias.